y ustedes mismos los pueden prender cuando lo necesiten. Maestro Armando, 3, Sí. 2, 1, ya. Empiezo por decir que no es así como lo plantea Jorge, de que yo aseguré que la pandemia cambiaba el periodo. No, Ah, yo lo planteé como ah, pregunta, ¿no? Así, a ver. Y la exposición del camarada Jorge, pues da idea de que a lo mejor no cambia, ¿no? Porque dice esto tiene vigencia, etcétera, ¿no? Bueno, eh, yo creo que una de las primeras claves que hay que tener para construir una propuesta de línea política es contar con una perspectiva. Es decir, contar con un punto, una atalaya, como luego se dice, desde donde uno pueda ver el conjunto, un punto de referencia ideológico, filosófico, político, económico, etcétera, para juzgar, para tener criterio, dijéramos, de análisis. Porque la realidad es lo que es objetiva, pero nosotros captamos la realidad y esa realidad la construimos. Por lo tanto, la realidad es objetiva y es construida. Es construida. Algo de verdad hay en eso que dice como la realidad es que según el cristal con que se mira, ¿no? Eso no es absoluto, porque si no caeríamos en lo que en filosofía se llama el solipsismo, ¿no? En el sentido de que todo es como lo ve uno. No, no es así. Hay una parte, la realidad es objetiva siempre, pero la capta uno de acuerdo a su ideología, su postura, sus intereses, etc. Entonces hay que combinar esas dos cosas. Eh, el segundo elemento es que hay que tener una idea, cuando menos, de método, no ir con las manos vacías, con la cabeza hueca, sino contar con alguna orientación metódica. Primero, evidentemente, el paradigma, es decir, ¿con qué concepción va uno a analizar a la realidad? ¿Con qué concepción vamos a analizar la cuarta T, el porfiriato? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros decimos la concepción materialista de la historia, es decir, lo que construyó Marx. Marx nos da herramientas claves, como dijo Lenin, guías para la acción, no verdades absolutas. Pero nos da claves que nos pueden servir para orientarnos, ¿no? Para no perdernos en esa oscuridad que es un problema. Entonces, y asimismo, tener ideas pues de teorías. Nosotros tenemos la teoría de la revolución, la teoría de la teoría del valor, la teoría de la violencia. Entonces, con esas teorías enfrentamos esta realidad concreta y como guías para la acción, etcétera. Es decir, contar con una visión metódica. El tercer elemento es tener una posición de clase, de clase. Es decir, aunque la realidad es objetiva y de todas maneras eh, hay que tener una postura de clase. Es decir, nosotros no, no nos interesa descubrir, poner de relieve cualquier cosa, sino nos interesa descubrir en la realidad lo que ayuda a nuestra lucha, poner de relieve eso que ayuda a nuestra lucha, encontrar las debilidades del enemigo, encontrar las debilidades propias, encontrar todo el conjunto de situaciones, pero con un interés de clase. Es decir, no es una investigación, una construcción neutral, no, es con un interés de clase, dijéramos, de clase. No hay que absolutizar, pero de todas maneras es importante, dijéramos, es importante el que se cuente con esa sesgo clasista. Nosotros somos anticapitalistas. Por lo tanto, en todo momento decimos, tenemos que tener presente
que no estamos para arreglarle los debilidades al capitalismo, para crearle un rostro humano al capitalismo. En cualquier circunstancia, en esta actual circunstancia, que muchos consideran, pues que, bueno, hay una cosa inédita, etcétera, etcétera, tenemos que ver cómo, de todas maneras, nosotros tenemos que impulsar nuestra postura anticapitalista, comunista, etcétera, etcétera. Lo que permite el avance de las fuerzas revolucionarias. Una cuarta clave es tener bases muy precisas para la investigación. Jorge preguntaba y decía, él reconoce que ahí no tiene mucha claridad, cuándo termina un periodo, cuándo comienza otro periodo, qué es lo que nos sirve como guía. No somos magos para decir a las 12 del día del 24 de febrero se abrió un nuevo periodo. No, son cosas, dice Marx, aproximaciones sucesivas que tenemos. Nosotros planteamos 14 guarismos, 14, dijéramos, variables. No hay variables, todo cambia, pero bueno, 14 elementos. Por ejemplo, ¿hay crisis económica o no hay crisis? Si hay crisis económica, decimos, le ponemos un ganchito. Esto nos da idea de si hay un nuevo periodo o se ha agotado un periodo. Segundo, crisis política. Crisis política. Es decir, si el Estado, el gobierno, el sector o la clase que tiene el control estatal ya no puede seguir gobernando con los recursos que venía gobernando y que se ve obligado a usar otros. Entonces decimos, y hay además impulsos de masas que buscan, que pugnan por cambios. Entonces decimos, hay crisis política, le ponemos otro ganchito a ese guarismo. ¿Sí? Crisis social, es decir, en el sentido de que hay una pobreza extrema o hay un elemento de satisfacción de la gente, cree, cuando menos satisfacer mínimamente sus necesidades de comida, de habitacional, de salud, etcétera, y bueno, no hay intentos de pugna por pasar a otro estatus social, renegar del estatus en el que se tiene, etcétera, ¿no? Si hay ese elemento ya de una descomposición social, un planteamiento de empobrecimiento enorme, masas que buscan el mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, hay crisis social. Otro ganchito. En fin, no hay tiempo, pero yo les recuerdo que tomamos 14 claves, ¿no? 14 claves. Si hay una posibilidad de un planteamiento de perspectiva, ¿sí? Una cosa es el momento en que no podíamos hablar realmente de que había condiciones para un cambio. ¿En qué sentido? Hablábamos en la propaganda del socialismo, el comunismo, etcétera, pero pues eso era un sueño, no había condiciones. En cambio, por ejemplo, desde 1982 con la crisis, ya se podía hablar de la posibilidad de una nueva situación. Ya no era cuestión de propaganda, era cuestión de decir lo que realmente estaba maduro. Y así. Entonces, si hay eso, le ponemos un ganchito. Bueno, siguiente elemento. Es decir, no vamos con la cabeza hueca, con las manos vacías, sino tenemos esas armas analíticas. Yo les recomiendo que vean esos textos que hemos publicado, donde planteamos la cuestión metódica sobre el análisis y la caracterización de un periodo, donde hacemos una lista. Lauro debe de tenerlas presentes, yo le pediría que él las recogiera ahorita, porque entiendo que se ha estado revisando esos puntos, esos elementos. Una quinta cuestión es tener presente la relación entre lo que se quiere y lo que se puede, ¿sí? La correlación entre la situación
muy concreta, real, del grupo, por ejemplo, del grupo, y lo que necesitamos, queremos para el proyecto general. Manejar esta cuestión para no caer, por una parte, en voluntarismos o, por otra parte, en quietismo, ¿sí? En falta de iniciativa, etcétera, ¿no? Esta cuestión de lo que se quiere tampoco es una cuestión subjetiva, no es cuestión de querer lo que se le ocurre a uno, sino querer en función de lo que uno caracteriza como posibilidad real para el proyecto general que uno tiene. Y naturalmente, siempre no rendirse a la espontaneidad, no rendirse a lo que se puede, sino siempre desplegar la iniciativa más allá de lo que se puede. Porque realmente lo que se puede, en el sentido de que lo que el pueblo puede, siempre es una cuestión atrasada, siempre es una cuestión de espontaneidad, siempre es una cuestión sectorial, siempre es una cuestión carente de conciencia, siempre es una cuestión, dijéramos, politizada, falta de articulación. Por lo tanto, solo oír lo que el pueblo está pudiendo hacer, pues es estar estancado siempre, rendirle culto a la espontaneidad, como decía Lenin. Entonces, nosotros sabemos que, o debemos saber, que los no tienen condiciones para ellos solos, absolutamente solos, a partir de su situación objetiva material, forjar conciencia de clase, forjar línea política revolucionaria y construir organización revolucionaria. ¿Por qué? Porque, como dice Marx, ¿sí? Y Lenin también, el obrero es capital. El obrero actúa como capital variable, como capital variable. Es decir, una vez que se construye la fuerza de trabajo y se reproduce la fuerza de trabajo en la casa, lo que vimos ayer, el obrero vuelve y su fuerza de trabajo se convierte en capital variable y entra en relación con el capital constante para producir el plusvalor. El plusvalor. Entonces, en el sentido de que el obrero es capital variable, nunca está en condiciones de por sí solo, absolutamente, el forjar conciencia, línea y organización revolucionaria. Y de ahí viene ese planteamiento de Lenin y de Marx también, porque no en vano Marx planteó la construcción del Partido Comunista, porque él veía que había que tener una herramienta profesional especializada que relativamente desde fuera de la vivencia socioproductiva del obrero como capital variable, pues no se puede y por lo tanto hay que crear un instrumento, ese es el Partido Revolucionario, que juegue ese papel de coadyuvador, no de creador, no somos magos, sino coadyuvador para estar sembrando permanentemente, para estar siempre escuchando los avances, los desarrollos más avanzados de la gente, de los pueblos, ¿no? Es decir, eh, eh, estar muy sensibles a captar qué es lo más desarrollado en la resistencia del pueblo, qué es lo atrasado en la resistencia del pueblo. Eh, Tomar esas resistencias más avanzadas, estudiarlas, generalizarlas, potenciarlas mayormente y hacer que se le impulse y que las formas atrasadas sean jalonadas por esas formas avanzadas. Es decir, es el ejercicio de vanguardia que llamamos o de dirección revolucionaria. Y bueno, por último, en este momento, tener una visión holística, una visión integral, compleja, nunca clavarse en un aspecto nada más, sino el tener esa visión de integralidad, de plenitud, de complejidad, dijéramos, ¿no? Pero destacando siempre el factor determinante, el determinante, la situación de las fuerzas populares, lo que éstas requieren, etcétera. Porque, por ejemplo, hoy, en lo que estamos hoy viviendo, el pueblo es para nosotros el objeto fundamental, no es el gobierno,
no es el Estado, no es Morena, no es Andrés Manuel, es el pueblo. Ahí está nuestra preocupación. Ahí está donde nosotros debemos de dirigir fundamentalmente nuestra atención, nuestra preocupación, naturalmente, en relación con el Estado, con el gobierno, con Andrés Manuel, con el López Obradorismo, con la burguesía, con el empresariado. Pero nuestra tarea es, y nuestra obligación es el pueblo, ¿no? Y eso, pues, actualmente no se hace. Todo mundo, incluyendo a camaradas nuestros y nuestras, pues están más preocupados por el gobierno, por Morena, por lo que dice Andrés Manuel, etcétera. Y en función de eso, pues ir viendo si eso es correcto, si las políticas son justas, son buenas, son buena onda, son justas, igualitarias o no. Cuando el problema fundamental es si el pueblo cómo está, si el pueblo puede, con eso que se está proporcionándose a través de las políticas públicas, estancarse, mediatizarse o avanzar en su postura anticapitalista, que es lo que nos interesa. Bueno, y evidentemente esto plantea tener un bagaje ideológico. Nosotros no somos ideologistas, no exageramos el papel de la ideología, pero indudablemente que debemos asumir una ideología para ir armados ideológicamente en el sentido de tener un compromiso, en el sentido de tener una visión, una manera de ver las cosas y sobre todo un interés específico, dijéramos, que nos lleva a decir, bueno, nosotros vemos de esta realidad compleja esto, porque esto es para nosotros lo determinante. Y naturalmente alguien nos puede decir, bueno, pero es que tú estás perdiendo de vista que eso es lo que se puede hacer, como nos dicen, ¿no? Es lo que se puede hacer. Bueno, pero nosotros ideológicamente no estamos por lo que se puede hacer. Nosotros tenemos un proyecto que ideológicamente tenemos que ir impulsando. Estas son pues las 7, no sé cómo llamarles, orientaciones, claves así, que creo yo que todo militante rumbo y todo revolucionario debe de tener siempre en su trabajo revolucionario de construcción. Eso sería todo. Muy bien. ¿Quién quiere tomar la palabra? ¿O qué sigue? Yo creo que ¿Nadie? sigue las Toño, quiere. preguntas a Jorge, lo que planteó Jorge, ¿no? Toño, O aclararle a Jorge algunas dudas que él mismo planteó, o en fin, como quieran. Toño. Sí, yo creo que vale la pena sí dejar bien marcados los aspectos en los que los militantes tenemos que reflexionar. O sea, Jorge por ahí dijo, tenemos que llegar a una caracterización más colectiva, más precisa, más fundamentada de Morena. Por ejemplo, ese es algo, una tarea que nos tendríamos que llevar, pero no creo que sea la única. En este sentido, yo creo que sí vale la pena, sobre la base de sí puntualizar algunas cosas para la reflexión, a lo mejor que nos comprometiéramos a elaborar algo y exponerlo en sesiones subsiguientes, pues. Bien. ¿Quién más? Camaradas. Está Lauro. Está iPhone de usuario. ¿Quién es iPhone? Usuario es Gaby. Ah, ok. ¿Ya nadie quiere hablar? No, te Eh, había quedado de una hora, ¿no? No sé yo porque tengo un compromiso, voy a salir, pero yo también me parece Ah, ok. importante que este, agreguemos a esta reflexión el papel que están jugando ahorita las redes sociales, la tecnología, todo el fenómeno tecnológico
yo creo que como que lo veo un poco ausente más de esta caracterización que se puede hacer. Entonces, pues yo me comprometo a buscar alguna información, para presentarla, no sé si en esta o en la otra, pero yo creo que No, hace esa, falta ya, esa parte, esa ya ¿no? terminó. Ahorita voy. Ok. Aurelio, listo. Gracias. Un comentario general. En, lo, en la exposición de Jorge, me parece que, como lo decía el maestro Armando, pues yo no estuve en aquella exposición cuando se realizó esta presentación, pero yo creo que sí refleja eh, una estructura muy coherente en términos de la manera en que fue presentado. Quizás creo que aún falta, no por Jorge, no por el maestro Armando, sino que falta un manejo, vamos a plantearlo en esos términos, de cada uno de esos elementos planteados por Jorge. Jorge pues ya expuso a grandes rasgos cada uno de ellos, pero creo que tendríamos que manejarlos también nosotros. Y qué bueno que Jorge y el compañero Lauro hicieron esa estructura de tal manera que nos permite, pues, que cada quien haga el esfuerzo de estructurar una exposición en esos términos como se hicieron, y pues utilizando argumentos de Jorge, incorporando elementos de los textos que existen y lo que además puede agregar cada quien, pero me parece muy buena la estructura. Yo creo que eso hay que retomarlo, puntear cada uno de los puntos y hacer el esfuerzo de manejarlos, desarrollarlos para exposiciones, para las conversaciones y para el acercamiento con otros compañeros, que nosotros podamos ir difundiendo este planteamiento. Esa es la primera parte. En cuanto a lo expuesto por el maestro Armando, pues efectivamente pues está planteando también varios elementos ahí muy puntuales que a veces pues no estructuramos de esa manera nuestro pensamiento, ¿no? Pero agarramos, quizás está presente esos elementos en la cabeza de cada quien, pero lo que falta a veces es que quizás porque no hacemos esas exposiciones, no nos vemos obligados a estructurar. El maestro Hermano también plantea eso desde, por ejemplo, desde donde nosotros vemos nuestra atalaya, o una concepción, vamos poniéndolo por delante, porque desde esta concepción nosotros miramos el mundo y así lo explicamos. Pero lo cierto es que también efectivamente nos falta el manejo. Yo creo que habrá que hacer el esfuerzo de cada uno de nosotros, manejar cada uno de esos elementos y ampliarlos también para que aprendamos. Es una metodología, pues, de los elementos que contienen el pensamiento y de rumbo proletario. Ese es mi comentario. Bien, Aurelio. Maestro. Miren, yo creo que aún siendo importante esto que nos plantea Águilas 8, de tomar algunos aspectos como el Partido Morena, etcétera, creo que no deberíamos de soltar ahorita el problema general, que es el tema del periodo y de la línea y de la táctica. Y ahí va implícito este problema, claro, Morena, Andrés Manuel, etcétera. Creo que una cuestión es la concepción de cómo construir esto que nos planteaba Jorge. O sea, ¿cómo sabemos, o por qué, simplemente, por qué razón hablamos de época, lapso estratégico, periodo, momento actual? ¿A partir de qué? Es un poco una cuestión, si se quiere, hasta, no sé, filosófica o de reflexión general, así, ¿no? Porque lo que pasa es que nos vamos muy rápido a las cuestiones muy puntuales y no
fortalecemos la concepción general, la filosofía, la visión general, así que es lo que nos puede permitir el ir analizando cosas más específicas, más específicas. Entiendo eso, yo capto así lo que plantea el camarada Aurelio, ¿no? Yo creo que esta cuestión de la concepción materialista de la historia, si no logramos tener un dominio, aunque sea mínimo, de eso, incluso no considerando que eso sea la mera neta, pero que para nosotros es fundamental, unido con otros aportes, claro está. Va a ser muy difícil que logremos no solo dar cuenta de estos lapsos, sino siquiera comprender la existencia de esos lapsos. ¿Sí? Es una tarea indispensable para los revolucionarios y nunca es tarde el hacerse de esa concepción de Marx, ¿no? Habíamos recomendado la lectura de Mario Rossi para que nos ayudara a llegar a los textos de Marx y no se hizo, ¿no? Está bien, bueno. Maestro Armando, sí. Nos volvemos a conectar, quedan como 15 segundos, se va a reiniciar y entonces, sí, nos conectamos. Está bien.